bendiciones esta mañana. El Señor nos regala, qué lindo es estar con nuestros ojos abiertos, con nuestras manos que podemos levantar a nuestro Dios. Estamos de pie y por eso damos tantas gracias a nuestro Dios por su inmenso amor y misericordia. Gracias por estar conectados, cada uno de ustedes en esta mañana, para unirnos en un mismo sentir, con un solo propósito. Amén. Así que quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 4, que queremos leer esa porción de su palabra. Amén. Y dice así, en el capítulo 20, versículo 4 de Deuteronomio. Dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Póngale atención a esa palabra, dice salvarnos. Amén. ¿Se recuerda del relato allá aquí en el Antiguo Testamento? Aquella historia donde Dios hizo algo milagroso con los israelitas, que atravesaron el Mar Rojo. Qué milagroso, qué gran milagro. Me hubiese gustado estar en ese tiempo para ver cómo se abría ese mar, cómo Dios permitía que se abrieran esas aguas. Y qué milagro tan precioso, tan grande. Y a los 3 días, los israelitas, después de haber visto ese gran milagro, empezó a suceder algo. Empezaron a murmurar, empezaron a quejarse porque no tenían agua. ¿Ustedes creen que Dios los iba a abandonar? Claro que no, rotundamente no, no los iba a abandonar. Dios dice su palabra que Él estará con nosotros todos los días. Estaré con vosotros todos los días. ¿Cree usted que en esta pandemia Dios nos va a abandonar? No, no nos va a abandonar. Dios está ahí haciendo su milagro, sus planes, sus propósitos para la vida eterna. Qué lindo es saber que Dios, nada pasa por casualidad, nada pasa. Esto que está pasando no es porque así nomás. Dios sabe lo que está haciendo. Y si no abandonó a los israelitas, ¿cómo no nos va a abandonar a nosotros? Claro que no. Dios ahí está cumpliendo su propósito. Él no los abandonó, hizo su milagro tan grande, pues ahora Dios ha hecho su milagro tan grande. Y es que Él mandó a su Hijo, a su único Hijo, para salvarnos. Él para liberarnos, para redimirnos. Dios es lo que está haciendo con usted y conmigo, con todos los que estamos conectados esta mañana y con todos los que nos van a escuchar. Dios está redimiendo, liberando nuestras vidas, liberándonos, y nos liberó de la condenación. Así que para darnos este regalo tan precioso de un día ir con Él a su presencia. Así que en esta mañana, sin merecerlo, podamos venir y cantar a nuestro Dios, alabarle, porque bueno es Él en gran manera. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Bueno eres tú, Señor. A ti glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo. Gracias, Señor, por habernos liberado, Señor, de la condenación eterna, Señor. Gracias, Señor, sin merecerlo, Señor. Tú nos diste la salvación, Señor. Y tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos vas a abandonar. Nunca nos vas a abandonar, Señor. Gracias, Señor. Y cómo no alabarte, Señor, y expresarte lo bueno que tú eres, mi Dios. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Sí, mi Dios. Puso un Sí, canto sí, en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel.
puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, Eres bueno, Señor. bueno es Dios, Eres bueno, mi Dios. siempre fiel. Aleluya, sí, Señor. Bueno Bueno es es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Eres fiel, Señor. En la oscuridad Aleluya. brillará su amor. Bueno es Sí, Dios, mi Dios. bueno es Dios, siempre fiel. Aleluya. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, Eres bueno. bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, es seguro en él estás. Prometió Sí, Señor. nunca dejarte ni Aleluya. abandonarte. Él no mentirá, bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad, Señor. Brillará su amor. Bueno es Dios, Eres bueno. bueno es Dios, Sí, siempre Dios. fiel. Gracias, Señor. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia, ahora puedo compartir de su amor. Nunca termina de su favor, siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Sí, Señor. Eres bueno y fiel, Señor. Aún sin merecer, Señor. Nos rescataste, Señor, de tal manera, Señor, que estamos agradecidos, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres, mi Dios. Bueno eres tú, Señor. A ti alzamos nuestra voz, mi Dios. A ti alzamos, Señor, nuestras manos en nuestros hogares en esta mañana, Señor. En un momento como este, Señor, aquí estamos, Señor, todas las familias, Señor, jóvenes, niños, adultos reunidos en un mismo sentir, Señor, para alabarte y adorarte, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre, Señor, tu misericordia es. Porque tú eres bueno, Sí, porque para siempre tu misericordia es. Que cada mañana al
Sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, Señor. Eres bueno en gran manera, Señor. Señor, al único, Señor, al que reconocemos, Señor, al sabio, Señor, al increíble, Señor, al invisible Dios, a ti, Señor, al único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, Señor, fuerza y poder, Señor. El único que es digno de recibir, gracias, Señor, gloria y honra, fuerza y poder. Al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a es ministramos hoy. Al único que es digno de recibir gloria y honra, fuerza y poder. Al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él ministramos hoy. Te proclamamos, Señor y Rey Jesús, te proclamamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te proclamamos, Señor y Rey Jesús, te proclamamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Te proclamamos, Señor y Rey Jesús, te proclamamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti. Gracias, Señor. Consagramos todo nuestro ser a ti. Sí, mi Gracias, Dios, Jesús. a ti esta mañana, Señor, Gracias, Padre. a ti, Señor, adoramos. Bendito, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito nuestro Dios. Qué bueno es poder consagrar a nuestro Dios nuestras vidas y consagrar el nombre de nuestro Dios al único y sabio Dios, al digno de ser exaltado y ser glorificado.
glorificado. Amén. Qué bendición esta mañana, amados hermanos, estar juntos otra vez, el poder venir y cantarle a nuestro Dios, poder exaltarle, poder decirle: tú eres Dios, tú eres Rey, y que tú eres bueno, Señor. Bueno es Dios. Yo creo que todos los que estamos en este momento, estamos aquí en sintonía, podemos decir: bueno es Dios. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación que estamos viviendo, Dios ha sido bueno. Y sé que muchos han visto la mano poderosa, la mano prodigiosa de nuestro gran Señor y Salvador. Amén. Yo quiero antes de ir a la palabra del Señor, amados hermanos, queremos orar, ¿sí? Yo quiero tomar un tiempo para orar. Queremos orar por todos nuestros hermanos que están allá pasando esta situación difícil, por los que están enfermos. Queremos orar por cada uno de ellos. Queremos orar por la mamá de nuestro hermano Fausto, que está enferma. Orar por Mardoqueo. Queremos orar por la familia Rugamas, Mason, el Chelito, Josué. Queremos orar por todos aquellos amados hermanos que de una u otra forma están pasando esta situación difícil y ponerlos en las manos de nuestro Dios, que Él es Rey, que Él es Señor y que Él tiene el control, que Él lo mira todo. Él tiene el control de su vida y de mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria a ti, al único y sabio Dios. Por eso estamos aquí esta mañana, Señor, delante de ti, intercediendo por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que en estos momentos está padeciendo, Señor, está sufriendo este problema, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú pongas tu mano prodigiosa, tu mano sanadora sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que tú puedas ser exaltado en cada una de sus vidas, Señor, que tú puedas ser visto en sus vidas, Señor, sobre todo, Dios, que tú estás ahí en medio de esta situación difícil, tú estás ahí animando, dando fuerzas, Señor, trayendo paz, tranquilidad a nuestras vidas, sabiendo de que tú estás con nosotros en medio de la situación difícil, en medio de esta enfermedad. Tú estás ahí, Señor. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Suplicamos tu mano preciosa en sus vidas, Señor. Gracias, Padre, y queremos orar también por tu palabra esta hermosa mañana. Decirte, Señor, que seas tú el que hable esta mañana. Señor, que uses la vida de tu siervo, Señor. Señor, que realmente esta palabra pueda llegar a cada una de nuestras vidas y poder, Señor, cumplir tu propósito en medio de ella, Señor. Te lo agradecemos esta mañana. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bendito eres, Padre. Te lo agradecemos, Señor. Amén. Amén, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios. Bendito nuestro Dios esta mañana. Queremos hacer de una manera diferente esta mañana. Estamos aquí teniendo un púlpito para poder estar paraditos. Creo que es mejor, ¿verdad? Y estarnos moviendo. Hermanos, esta mañana con el Señor, y también pues agradezco al Señor por un hermano que muy gentilmente compartió conmigo esta palabra. Y tiene que ver, amados hermanos, que queremos estudiar el Salmo 91. Pero lo vamos a hacer de una manera exegética. Vamos a meternos en esta palabra del Salmo 91 esta mañana. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia. Tiempos difíciles, hermanos. Pero que el Señor nos ayude y podamos perseverar hasta el final en el Señor. Ese es lo que yo puedo decir esta mañana. Animarles, perseverar hasta el final. Hermanos, cuando leemos los libros de los Salmos, es algo tan lindo, porque allí encontramos un compendio de verdades divinas, enseñanzas inagotables de nuestro Dios, hermanos, para que aquel que busca esa dirección divina la encuentre, que encuentre consuelo, que encuentre, ¿qué diría yo?, confianza, fortaleza en nuestro. Eso es lo bueno de los salmos, hermanos. El hermano decía que él los compara como una joya, como un diamante. No sé cuánto hemos visto un diamante, pero no importa el lado que usted le ponga, el diamante se sigue viendo hermoso. Pues así son los salmos. Usted empieza el Salmo 1 hasta el 150 y va a encontrar algo hermoso que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y estaremos entonces meditando este tiempo, por lo menos unas 3-4 semanas y 4 domingos, este Salmo 91, amados hermanos, y podamos ver cuál es el propósito de este Salmo, la razón principal. Óigame bien, hermano, la razón principal de este Salmo
es nuestro Dios. Eso es lo más importante, que en medio del Salmo podamos ver a nuestro Señor y Salvador. Hermanos, ¿y con qué propósito? Con conocer sus atributos y las grandezas de nuestro Dios. Que podamos ver las grandezas, los atributos encontrados en este Salmo 91 y poder conocer y admirar el poder, hermanos, la grandeza de nuestro gran Señor, nuestro gran Dios. Y si usted, hermanos, conoce esa grandeza de Dios, puede conocer el poder de Dios, entonces usted podemos ver los beneficios que Dios tiene para sus hijos al conocer a este Dios en medio de este salmo. Usted podemos ver los beneficios que Dios tiene para usted y para mí. Por eso, mire, dice el Salmo 91, si usted lo tiene ahí. Es un salmo, hermanos, que quizás muchos lo tienen abierto en su casa y lo tenemos ahí. Pero déjeme decir una cosa, usted puede tener abierto el Salmo 91, pero el hecho de que esté ahí abierto, solo así no va a hacer nada. Necesitamos conocerlo, necesitamos meternos y encontrar a Dios en ese salmo. Mire lo que dice el Salmo 91, versículo 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos, el tema de esta mañana es el antídoto cuando nos invade el temor. Es un antídoto, hermano, cuando vienen sobre nosotros los temores, vienen los miedos, las ansiedades. Y hermanos, cuando vivimos así, esto como que nos detiene, nos congela y no nos permite avanzar más en el Señor. Por eso es necesario que encontremos este antídoto en este Salmo 91. Yo sé que estamos viviendo una época muy difícil, estamos siendo amenazados. Y hermanos, cuando somos amenazados, aparece inmediatamente ¿el qué? El temor, el miedo. Y esta pandemia, hermanos, que estamos viviendo y que está por todo el mundo, y de una y otra forma, amados hermanos, pone temor en nuestros corazones, pero que el Señor esta mañana, en este Salmo 91, el Señor, hermanos, nos ayude a encontrar, a hallar el antídoto para nuestros temores. Hermanos, fíjense que este Salmo 91 no es un salmo de David, al contrario, es un salmo atribuido a Moisés. Y quizá voy a escribir un poquito cómo fue la vida de Moisés, hermanos. Pero no sabemos cuándo Moisés escribió este salmo. No sabemos cuándo ni dónde lo escribió. Pero hermanos, Moisés fue una vida que nació en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba esclavo allá en Egipto. Vivían allá. Y hermanos, pasaron 40 años en los cuales Moisés vivió en ese palacio, en esa ciudad. Él vivió allí con el faraón. En esos 4 años él disfrutó de manjares, de diversas cosas que disfrutó, y todos los beneficios que podía recibir un príncipe o un hijo del faraón. Ustedes saben que él llegó allí, un bebé. Su madre en ese tiempo había dado la orden al rey que todo varón que naciera fuera lanzado al río y eran comidos por los cocodrilos. Pero dice la palabra de Dios que su madre lo escondió. Pero después de 3 meses no podía tenerlo escondido. Y hizo una canastilla que la cubrió con brea, etcétera, etcétera. Y dice que lo puso en el río Nilo mientras la hija del faraón estaba ahí por el río. Y dice que mientras la hermanita, Miriam, la hermana de Moisés, observaba, comenzó aquella canastilla a caminar hasta donde estaba aquella princesa. Y al ver la canastilla y lo descubrió, ahí estaba un niño, y ella dijo, este es un niño hebreo. Pero yo me imagino que ese niño haber sido tan hermoso, hermanos, para que dijo, este tiene que ser mi hijo. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Lo único que podía hacer es, necesito encontrar a alguien que me lo cuide, que me lo alimente. Y hermanos, ahí apareció la hermana de Moisés y le dijo, yo te puedo buscar a alguien para que te lo cuide, te lo amamante. ¿Y sabe quién fue? Su propia madre. Imagínense cómo Dios tenía todo planeado, amados hermanos, porque Dios usó a su propia madre para cuidar, amamantar a aquel niño. Qué lindo, ¿no? Aquel niño que hoy iba a ser el hijo de la hija del faraón. Hermanos, mientras Moisés estuvo allí en el palacio, estaba ahí, él pudo experimentar seguridad, protección que le brindaba el faraón.
Y hermanos, en ese tiempo no había nación más grande que Egipto. Imagínense, y entonces ahí Moisés experimentó comodidad y seguridad. En él no había ningún temor en ese tiempo. Hermanos, imagínense cómo vivía Moisés. Y aunque Moisés, amados hermanos, oiga bien lo que les voy a decir, era reconocido como el hijo de la hija del faraón, hermanos, él sabía que no era egipcio. Él sabía que no era de ellos. Él sabía que él era hebreo. Él sabía que su Dios era el Dios altísimo, el Rey de reyes y Señor de señores. Moisés tenía bien claro eso. Quizás su misma madre le había explicado desde pequeño que él no era egipcio, él era hebreo, hijo del Dios altísimo, hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Y un día él caminando vio como un egipcio maltrataba a un hebreo. Y dice que él llegó a defenderlo y pues mató a aquel egipcio, y al tener miedo lo que hizo fue enterrarlo en la arena y ocultar aquello, ¿verdad? Pero él pensó que nadie lo había visto, y de pronto se topó otra vez con otros hebreos y le dijeron: vas a hacer lo mismo. Y él se da cuenta que todos sabían que él había matado a un egipcio, y de pronto hasta el mismo faraón quiso matarle. Lo único que pudo hacer es huir hacia el desierto hasta llegar a Madián. Hermanos, la Biblia dice que en Hebreos capítulo 11, que Moisés rehusaba ser llamado hijo de la hija del faraón. Él prefería ser maltratado, dice Hebreos, con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado, del palacio. Él prefería sufrir con sus hermanos, que él tenía por mayor riqueza los vituperios de Cristo, dice en Hebreos, que gozar de los deleites temporales de los egipcios, que disfrutar de los bienes que Egipto podría darle. Mire, dice el versículo 27 que por la fe Moisés dejó a Egipto, no teniendo miedo al rey, o sea, no temiendo que el rey lo podía matar, porque se sostuvo haciendo una cosa. Dice que él se sostuvo como viendo al invisible, como viendo a Dios. Así se sostuvo Moisés, y así tenemos que sostener nosotros, como viendo al invisible. Y entonces más adelante, no lo vamos a ver, pero usted lo puede leer ahí en Éxodo capítulo 2, 3, como la Biblia narra que él huyó al desierto hasta llegó a la tierra de Madián, y allí comenzó a trabajar. Fíjense, fue pastor de ovejas, no las propias, no eran suyas, no, que todas las ovejas eran de Jetro, o Jetro, que él mismo le dio una hija y la hizo su esposa, y él se convirtió en su suegro. Imagínense qué lindo, ahí estaba ese tiempo pasando, ahí estaba Moisés, se olvidó dónde estaba su pueblo y comenzó a vivir ahí. Pasaron 30, 40 años. Pero hermanos, hubo un momento que cuando Moisés estaba ahí cuidando, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, o Jetro, como usted le quiera llamar, de pronto, amados hermanos, él ve algo, una luz, y ve que una zarza está encendida, y le llamó la atención que esa zarza no se consumía. Y no sé qué hizo él, pero dice que comenzó a caminar, tuvo curiosidad y comenzó a caminar hacia aquella zarza. Y cuando el ángel del Señor se le apareció, le dice: Moisés, Moisés, detente, quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que tú estás pateando es santa. Esa tierra es una tierra santa. Hermanos, ese fue el momento en que Moisés tuvo su encuentro con Dios. Y lo primero que reconoce al tener su encuentro con Dios, que Él es un Dios santo. Porque él mismo le dijo: la tierra que tú estás pateando es tierra santa. Y entonces él se encuentra con Dios, y lo primero que él se da cuenta que Él es un Dios santo. Hermanos, para que Dios llegue a ser su refugio, para que Dios llegue a ser mi refugio, es necesario tener un encuentro con ese Dios santo. Hermanos, si alguien ha de habitar en la presencia de Dios y quiere experimentar esa seguridad de Dios, primero debe creer en ese Dios. Pero segundo, debe saber que ese Dios es un Dios santo. Es decir, amados hermanos, que Él es ajeno al pecado. Por lo tanto, el creyente debe de buscar la manera de deshacerse del pecado. ¿Y cómo puede deshacerme? O alguien podría preguntar: ¿y cómo puedo yo deshacerme del pecado, hermano? ¿Sabe cómo? Cristo vino a morir por usted y por mí, para
deshacernos, quitarnos todo pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita, dice la palabra de Dios, el pecado del mundo. Si usted cree en el sacrificio de Cristo y que tiene el poder para perdonar y quitar su pecado, usted se ha encontrado con el Dios que puede deshacer su pecado. Y usted pueda venir santamente ante un Dios santo. Qué lindo, ¿no? Que Cristo, el Cordero de Dios. Y hermanos, como ustedes saben la historia, Moisés han pasado más de casi 40 años. Imaginen 40 años en Egipto y luego pasa 40 años allá en esa tierra de Madián, cuando Dios llegó a su vida y le dice: vas a ir a librar a mi pueblo. Y cuando él llega allá a Egipto, hermanos, a liberar a su pueblo, y el faraón no quería, pero hermanos, ahí Moisés logra ver la grandeza de nuestro Dios, logra ver su gloria, logra ver la magnificencia de su poder, su protección. Hermanos, si usted le pregunta a un judío cuál fue el tiempo en que Dios más se glorificó, o hubo más magnificencia, más poder de él, fue en esa época. Fue cuando Dios manifestó su mayor gloria, su mayor poder y su mayor grandeza. Ellos vieron la grandeza. Moisés vio la grandeza, la manifestación de Dios. Fue en ese tiempo en que vieron la mano poderosa de Dios, más fuerte que la mano del faraón. Hermanos, su cobertura con los hijos de Dios. Hermanos, Moisés fue testigo de lo que Dios hizo en ese tiempo. Cómo Dios los escondió de las plagas. Cuando vino la plaga de la muerte, Dios usó a Moisés y él dijo: van a hacer esto y esto, y los protegió. Y muchos de los primogénitos de los egipcios murieron, pero al pueblo de Dios no le pasó nada. Ellos lo vieron, y cuando salieron de Israel, comenzaron los egipcios a seguirlos, los ejércitos, queriéndolos destruir. Pero Dios siempre los liberó. Hermanos, ¿por qué? Porque Moisés conocía quién era su Dios. Por eso es que Moisés escribe, hermanos, este Salmo 91. En todo ese andar, en todo lo que él anduvo con Dios, él escribe el Salmo 91 y también escribe el Salmo 90. Y entonces, por eso es que queremos estudiar este Salmo, hermanos. Esta porción de la Escritura nos favorece como el antídoto para que aquellos que estamos invadidos por el temor, estamos invadidos por la ansiedad, Dios quiere mostrarle cómo sobreponerse del temor. ¿Tiene miedo usted, hermano? Yo tengo miedo, ¿no? Cada día nos exponemos al temor, al miedo. Cada vez que salimos de nuestros hogares, no sabemos qué va a pasar. Pero hermanos, Dios nos quiere favorecer esta mañana con el antídoto para el temor. Así que mire, Salmo 91, solo vamos a ver esta mañana el versículo 1. Dice el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, ¿por qué escribió este salmo Moisés? Mire, Moisés lo escribe como un testimonio de la protección y cuidado de Dios para aquellos que hemos creído en Él. Para eso lo escribió, hermano, lo que escribió como testimonio. ¿Para qué? Para protección y cuidado. Usted que ha creído. Ahí está el Salmo 91, amados hermanos. Hermanos, la palabra nos enseña que el temor viene por causa de un efecto que es el pecado, que hay en nuestros corazones. O sea, el pecado, hermanos, es lo que trae a nuestras vidas miedo. Aún, hermanos, ustedes recuerdan nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos pecaron contra Dios. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es que cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, Dios vino a buscarlos. Miren qué lindo es que Dios es el que nos viene a buscar. Dice que Dios vino a buscar a Adán y a Eva. Y ahí estaba Adán y Eva escondidos. Se habían hecho delantales de hojas para cubrir su pecado. Y cuando Dios le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? Adán estaba escondido. Adán, ¿dónde estás?, le dijo el Señor. Y de repente Adán sale y le dice: Señor, aquí estoy, Señor. ¿Y por qué te escondes?, le pregunta el Señor. ¿Sabe cuál fue la respuesta? La respuesta fue: porque tuve miedo. Es decir, el miedo es el resultado del pecado en nuestras vidas. ¿Tuvo miedo Adán? Ahí comenzó el miedo, hermanos, desde entonces, porque Adán había pecado y eso nos lo transmitió a nosotros, y ahora tenemos miedo.
Entonces, hermanos, ahora, ¿cómo poder sobreponerme yo a mis temores, a mis angustias, a mis miedos y a mis ansiedades? ¿Cómo puedo yo sobreponerme, amados hermanos? ¿Qué hace el miedo? ¿Qué hacen los temores en nuestro corazón? Una de las cosas que hace, amados hermanos, es que no nos permite que tomemos buenas decisiones, que no nos permite que tomemos decisiones correctas. Y nos vemos inmovilizados y sufrimos pensando que vamos a perder, que nos va a ir mal, o que vamos a morir. Y entonces el miedo nos agobia y caemos en incertidumbre y vivimos bajo tensión y vivimos bajo inseguridad. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí está ese miedo. Y entonces el miedo nos hace perdemos la realidad de nuestra vida, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros perdemos esa realidad de nuestra vida cuando el temor invade nuestros corazones y no logramos ver a nuestro Dios. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder vencer nuestros temores, para poder vencer nuestros miedos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo usted y yo vamos a lograr vencer nuestros temores, nuestros miedos, nuestras ansiedades? Hermanos, ¿cómo vamos a sobreponer de nuestros temores? Versículo 1, miren. Lo primero que quiero que veamos esta mañana, solo dos cosas vamos a ver. Lo primero, hermano, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Hermanos, lo primero es cómo vamos a vencer, cómo vamos a sobreponernos de nuestros temores, de nuestras ansiedades. Tomando la determinación de estar con Dios. Determinando estar con Dios. Determinando de ir en pos de Dios. No solo de yo creo, no, si Dios va a estar conmigo, no. Es determinar de estar con Dios, de ir en pos de Dios. Es lo que ustedes necesitamos. Dice, el que habita el abrigo. Hermanos, es evidente que el que habita el abrigo es un creyente que se trata de un creyente que ha puesto su confianza en Dios. Y que tiene fe de que ha de ser protegido. Que ha puesto su confianza en Dios y que tiene fe que va a ser protegido por ese Dios. Pero no solamente ha querido, sino que ha dado el importante paso de venir. Oiga bien, pero dice el que habita. Ha dado el paso de venir y habitar con Dios. No solo de oídas. El que habita, no. Este viene y da el paso de venir y habitar con Dios. Es decir, tener una cercanía, una comunión con Dios, amados hermanos. Esa es la clave. Tener una comunión con Dios es habitar con Dios. Entonces, la palabra habitar, hermanos, el que habita, viene del hebreo yasha. Ya lo vamos a escribir, yasha. Y si no lo quiere, si tiene su libro de Strong, es la palabra 3427. Esa palabra yasha significa establecerse, o sea, que está establecido. Hermanos, es como cuando alguien se casa y viene el esposo y se casa y se lleva a su esposa a la casa. ¿Para qué? Para vivir con él. Y se lleva a esa esposa y ahí la tiene. Es decir, que la vida que ha querido en Dios es como alguien que se ha comprometido con Dios y se ha ido a estar permanentemente con él. Como en el matrimonio. La esposa viene a vivir conmigo permanentemente. Pues así es, hermano, es una vida que está comprometida con Dios y tiene comunión con Él, vive con Él, tiene cercanía con Él. Esa es la vida que habita con el Señor. Esa palabra de el que habita tiene que ver también con posesión, o sea, en el sentido de pertenencia. Hermanos, dando a entender que ese lugar le pertenece porque se le ha concedido que le pertenezca. El que habita le pertenece al Señor. Es un lugar que Dios ha dado como regalo, lo ha dado como herencia. El que habita, hermanos, Dios se refiere a algo suyo. O sea, alguien que habita con Él, que vive con Él. Lugar donde también quiere decir que es un lugar donde puede llegar continuamente. Y allí se sienta continuamente, puede llegar a sentarse, descansar y disfrutar. Hermanos, ¿dónde usted más se siente seguro? ¿En la casa ajena o en su casa? Pues nos sentimos seguros en nuestra casa. Y cuando usted llega a la casa de Dios, habita en la casa de Dios, usted puede llegar a sentarse con Dios, descansa con Dios y disfruta de su Dios. Hermanos, ¿sabe cómo logramos todo esto?
todo esto lo encontramos por medio de la fe, cuando tomamos la determinación de creer en Dios, cuando tomamos la determinación de ir en pos de nuestro gran Señor y Salvador, nuestro Dios. Y entonces podemos disfrutar de la gracia de Dios, hermano. Pero esta gracia de disfrutar de Dios no solo es saberlo, es de ir. No es solo decir, si yo creo, yo estoy seguro, yo tengo fe que vamos a salir adelante. Pero esto es más que eso. Es, hermanos, es de ir en pos de Dios y permanecer en Él. Permanecer en Él, no solo este momento. Yo estoy seguro que voy a salir adelante, yo estoy seguro que Dios me va a guardar, sí, amén, gloria a Dios por eso. Pero más que decirlo, es de permanecer, de creer, de pasar, de vivir con Dios. Es de habitar, el que habita al abrigo. ¿Para qué? Para que usted pueda disfrutar de Dios, hermanos. Es de habitar donde sabemos que somos, donde tenemos pertenencia de Dios. Es, hermanos, ahí, cuando habitamos en el Señor, cuando estamos con Él, cuando somos posesión de Él, entonces cuando desaparece el miedo y el temor. ¿Sabe por qué? Porque eso nos trae seguridad. El que habita, hermanos, al abrigo del Altísimo. Abrigo, mira esta palabra, por eso que vamos a ver todo este salmo, hermanos. Dice, el que habita al abrigo. La palabra abrigo, la palabra griega es seter, de suéter, digamos, seter. Hermanos, esto significa que estar bajo el abrigo es estar bajo una cubierta, estar bajo un escondedero, es estar oculto, estar rodeado. Hermanos, el abrigo significa algo que nos esconde, algo que nos cubre, algo que nos protege. Y no hay otro más que nos pueda proteger, amados hermanos. No hay otro más que nos pueda abrigar, que nos pueda cobijar, como aquel que es su Señor. No hay mayor protección que estar abrigado por nuestro Dios. Hermanos, los que le buscan y creen en Él y confían en Él, vamos a encontrar en Él cobertura, vamos a encontrar en Él abrigo y vamos a encontrar en Él protección. Qué lindo, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, el abrigo. En Él vamos a encontrar esa cobertura, hermanos, vamos a encontrar esa protección. Ahora, hermanos, tal beneficio no es efectivo a menos que tomemos la determinación de creer en Dios y de venir a Él. ¿Está viniendo usted a Él, hermano? ¿Está viniendo constantemente a su Dios? ¿Reconociendo a su Dios? De ir a aquel que es nuestra protección, aquel que es nuestro abrigo, tomar tiempo para ir a su casa, estar en su morada, o sea, es estar en su presencia. Entonces se va a ir el temor y el miedo. Venir a Él. Tomar la determinación de ir en pos de Él, de creer. No solo de solo que yo, sí, Dios está conmigo, Dios me va a guardar. No, es de ir a la casa de Él. Es de habitar bajo el abrigo, el suéter, el que lo va a cubrir, que lo va a guardar. Hermanos, entonces como dice ese versículo, ¿y a quién hay que acudir, amados hermanos? Al Altísimo. Miren, hermanos, yo no sé, pero cuando sentimos temores, y yo déjame decir una cosa, Moisés tuvo temores, ¿se recuerda? Cuando lee el capítulo 3 y Dios le dijo, vas a ir, pero y vas a decirles que dejen ir a mi pueblo. Moisés le dice, Señor, pero ¿cómo es que me vas a enviar a mí? Señor, si yo soy un tartamudo, tenía miedo de ir. Hermanos, si no sé ni cómo hablar, dijo Moisés. Hermanos, Moisés tenía temores, tenía miedos, pero ¿sabe qué? Dios siempre suple las necesidades. Y delante de estos temores, usted pueda sentirse seguro. Pero hermanos, ¿cómo? Debemos de tomar este primer punto, la determinación de estar delante de nuestro Dios, de ir en pos de nuestro Dios. Así Moisés pasaba, hermanos, en presencia del Dios. Él pasaba delante de su Dios, hablaba con Dios. La palabra dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Él se deleitaba a hablar con su Dios. ¿Usted lo está haciendo, hermano? ¿Se está deleitando en hablar con su Dios? Hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa el Altísimo, amados hermanos?
El Salmo 91, versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. O sea, has puesto al Altísimo por tu habitación, dice ahí. Has puesto al Altísimo por habitación. Hermanos, dice ese salmo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esta palabra Altísimo, hermano, por eso es que vamos a hacer bien este salmo. Viene del hebreo el Elión. Esas dos palabras, el y Elión. Hermanos, ese es un término que significa que es algo elevado. Significa el supremo, el único Dios, el superior, que no hay otro arriba de Él. No hay nada arriba de Él, porque Él es superior. No hay nada, Él es lo más alto, Él es lo más sublime, Él es lo más grande para usted y para mí. Significa que Él es mayor, que Él es excelso, el que está arriba por encima de todo. Hermanos, y si ese es así, Él tiene control de todas las cosas. Hermanos, la vida que busca a Dios como su habitación, la vida que busca a Dios como su abrigo, debe saber que está bajo la cobertura del Dios Altísimo, al Dios poderoso, al supremo, al único Dios, el que tiene el control y lo mira todo. Él está viendo todo, hermanos. Él sabe lo que estamos padeciendo, lo que estamos sufriendo. Él tiene el control y lo mira. Él sabe cómo está usted. Él está hablando a su vida. Él está hablando a mi vida. Él tiene el control, Él lo mira todo, amados hermanos. Por eso es que esta palabra Altísimo significa el mayor, el excelso, el que esté arriba, encima de todo. Mire, el Salmo 83, versículo 18. El Salmo 83, versículo 18 decía el Señor, y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú solo, tú eres el Altísimo, dice, tú solo Altísimo sobre toda la tierra, tú eres el Altísimo, le decía el salmista, miren. Y mire el Salmo 9, versículo 2, dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Él es el Altísimo, hermanos, el que está arriba. El Altísimo es uno de los nombres que identifica las virtudes y la manera de actuar de nuestro Dios a favor de aquellos que confían en Él. Identifica esas virtudes. Altísimo es una manera de decir que mi Dios es grande. Su Dios, mi Dios es grande. Aleluya. Él es más grande que mis problemas. Él es más grande que el coronavirus, amados hermanos. Porque Dios es más grande que nuestros problemas. Él tiene el amor y el poder suficientes para perdonar todos nuestros pecados y limpiar el corazón de las personas que lo buscan con arrepentimiento. No hay nada que Él no pueda perdonar, amados hermanos, porque Dios es más grande aún que la misma vida. Los hombres y las mujeres tenemos un límite de tiempo de nuestra existencia aquí en la tierra, pero Él es eterno. Y Él no está atado a ningún reloj. Él es altísimo, Él es grande. ¿Sabe, hermanos? Lo más maravilloso de todo lo que es ser un Dios altísimo, alguien tan grande, es que, ¿saben qué es lo más maravilloso? Es que Él se haya acercado a nosotros por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, para expresarnos su amor y su deseo de relacionarse, de tener comunión con nosotros. Por eso Jesucristo vino, porque Él quería expresarnos su amor y tener comunión con usted y conmigo. Él es el más grande que nuestros temores, es más grande que nuestras debilidades, es más grande que nuestro pecado. Un Dios que está por encima de todo y al mismo tiempo quiere habitar en nuestros corazones. Así que, amados hermanos, el antídoto, cuando viene sobre su vida el miedo, el temor, el pánico, cuando estamos así como que nos vemos congelados, nos detenemos, y alguien puede decir esta mañana, hermano, pero es que yo adquirí el virus, y tengo miedo, tengo temor, que voy a morirme. Hermanos, y al ver lo que está pasando, y vemos las situaciones en los hospitales, hermanos, quiero que esta mañana sepa que Dios es el Dios Altísimo.
Él es el más grande que su propia enfermedad, que su propia dificultad, que su propio problema. Hermano, búsquelo a Él como su refugio, como el abrigo. Busque estar en comunión con Él, porque Dios es más grande que nuestra propia vida. Aún así, hermano, déjeme decirle esta mañana, y me lo digo a mí mismo, aún así, si nos tocara que partir, pues si usted y yo hemos creído en Cristo, hay un lugar más allá del sol. Hay un hogar preparado para usted y para mí, para que donde Él está, usted y yo también estemos. Él está con sus brazos abiertos, esperándolo. Dejemos todos nuestros temores en Él, sumérjase en Él. Cuando le vengan las dudas, cuando le vengan esas dudas y quieran ocupar nuestras mentes y los temores intenten robarnos la confianza que podamos tener en Dios, recordemos que Dios es más grande que todas las cosas, que Él es el Altísimo. Él está para nosotros, para ayudarnos, para fortalecernos, para abrigarnos, para cuidarnos. Y Él está con sus brazos abiertos para usted y para mí. Entonces dice ese salmo que leemos, hermanos, el que habita, habitar, ir en pos de Él, al que habita al abrigo, ese abrigo para cuidarnos del Altísimo, ese Dios todopoderoso, el Altísimo. Mire que más dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Esa palabra morar, amados hermanos, significa, es la misma palabra de Yasha que ya leímos, que es habitar. Morar es habitar en su presencia. Dice morará, pero dice morará bajo la sombra. Significa que es una vida que estará bajo cubierta. ¿Pero qué cubierta? Una vida que va a estar cubierta, una cubierta protectora, una cubierta que cuida y que guarda nuestras vidas. Morará bajo la sombra. Ese morar, hermano, significa una vida que está bajo cubierta, pero una cubierta protectora que cuida y que guarda su vida. Y hermanos, cuando la Biblia habla de esa sombra, amados hermanos, habla de un lugar de descanso, del cuidado que Dios tiene sobre nuestras vidas. Dios es su protector, y al refugiarnos en Él hallamos descanso en las cosas que nos agobian. Al descansar en Él, hermanos, al estar bajo la sombra de Él, hallamos refugio, descanso en medio de las cosas que nos agobian. Descanse en el Señor. Mire, ustedes podían recordar, no lo vamos a mencionar, pero cuántas veces estuvo bajo la nube y cómo la nube los protegió y los protegió de sus enemigos, del sol, del calor. Ellos se sentían seguros bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Altísimo. La sombra, como dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es omnipotente, hermanos, el Altísimo. Habla de protección. Miren lo que dice el Salmo 36:7. Dice, mire el Salmo 36:7, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha, dice el Salmo 121, versículo 5. Hermanos, estar con Dios es estar bajo su protección. Estar con Dios es estar bajo su protección. Estar con Dios es poder descansar de nuestros temores, de nuestros miedos. Poner a Dios como nuestra sombra es poder descansar de nuestras ansiedades. Hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el Dios que es omnipotente. Esa palabra, el Dios omnipotente del hebreo Shaddai, que es uno de los nombres en los cuales Dios se conoce, el Shaddai. Hermanos, quiere decir el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede y en el cual no hay nada imposible para Él. El Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios en el cual no hay nada imposible para Él. Hermanos, significa que Él sustenta, pero no solo sustenta, alimenta y sustenta. Esa palabra Él, que dice el Shaddai, Él significa el potente, el fuerte, el poderoso.
el que alimenta y sustenta. Hermanos, el Shaddai es el que alimenta y sustenta. Cuando usted se siente miedo, siente temor, Él lo va a sustentar. Como cuando una madre, amados hermanos, tiene a su recién nacido y le da pecho. Y cuando ese niño va creciendo, su seguridad, porque su madre no solo lo sustenta, darle alimento, sino que siente la seguridad de que lo está cubriendo, que lo está cuidando, que lo está amando y que lo está sustentando. Hermanos, eso significa Shaddai, el que alimenta, pero no solo alimenta, sino que sustenta nuestras vidas. Hermanos, Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Él es el Dios todopoderoso. Miren, Moisés conoció al Altísimo. Él subió al monte y se encontró con la presencia del Dios mismo, de su Señor. Y miren, cuando el Señor descendía en el tabernáculo, ¿sabe qué es lo que más anhelaba Moisés? Él anhelaba estar en la presencia de su Dios. Él disfrutaba estar en la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos en la presencia de Dios, no hay temor, no hay duda, no hay miedo, no hay ansiedad. Eso en su presencia, hermano, es que se va todo miedo, todo temor, todo afán. Por eso es que Él escribió el Salmo 91, pero también escribió el Salmo 90. Él es el Dios todopoderoso. Quiero leerles para terminar 2 versículos del Salmo 90, lo que Dios le puso a Moisés. Salmo 90, mire cómo le decía: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Mira lo que decía Moisés: tú nos has sido refugio de generación en generación. Y mira el versículo, dice: antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Qué gran conocimiento tenía Moisés de ese Dios al vivir en su presencia. Él sabía que Él era el refugio de generación en generación y que de siglo hasta el siglo Él sigue siendo Dios. O sea, hermanos, el Altísimo, el Dios omnipotente. Hermanos, confíe que si usted pasa delante de su Dios, usted habita con su Dios, usted está bajo la sombra de su Dios, entonces, hermanos, usted va a recibir seguridad y descanso para su corazón. Hermanos, ¿cuál es el antídoto para nuestros temores? Sin duda, la respuesta a nuestra necesidad siempre será el Dios Todopoderoso. Así que esta mañana, amados hermanos, ¿cómo está usted? ¿Por qué no venimos delante de Él y digámosle esta mañana al Señor: yo quiero habitar en tu presencia, yo quiero morar bajo la sombra del Omnipotente? Y que usted le pida al Señor esta mañana: Señor, dame la fe para acercarme a ti, dame la suficiente fe para que yo pueda refugiarme y creer que tú tienes cuidado de mi vida, que mi vida está segura en tus manos, que en nuestro corazón, amados hermanos, esta mañana no haya ninguna duda, porque el que habita, el que vive en pos de Dios, el que determina por Dios vivir por el Señor, amados hermanos, Él va a quitar toda duda de su corazón, Él va a quitar toda ansiedad. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es suficiente para nuestras vidas. Que esta mañana podamos decirle al Señor: mira, hermanos, yo leo un versículo muy lindo aquí del Salmo 91 que dice: caerán a mi lado 1000 y caerán hasta 10,000, pero a ti no llegarán. Y si llega, amados hermanos, tenga la confianza que Dios está con usted. No solo de decir yo confío, sino habite con Él, viva con Él, tenga intimidad con su Dios, regocíjese en la presencia de Dios. Y cuando usted está en esa presencia de Dios, todo temor, todo miedo, toda ansiedad se va a ir, porque Dios lo llena todo en todo. Su amor es grande, su amor es incondicional, su amor ha sido derramado para usted y para mí. Lo único que tenemos que hacer es habitar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
Jehová, esperanza mía y castillo mío, en ti confiaré. ¿Cómo está, hermano? ¿Está con miedo? ¿Con temores? Venga esta mañana a nuestro Dios. Venga esta mañana y podamos decirle: Señor, caerán a mi lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no llegará, porque tú eres mi castillo fuerte, tú eres el Altísimo, tú eres el Omnipotente, el Dios Todopoderoso, donde en tu presencia todas mis dudas, todos mis miedos son quitados. ¿Por qué no cantamos ese canto, amados hermanos? Meditemos. Quizás yo no lo estoy viendo, solo nuestro Dios, pero amados hermanos, ahí donde está, cierre sus ojos, cierre sus ojos y venga delante de su Dios esta mañana. Dígale: Señor, dame la fe suficiente, primero, para acercarme a ti. Segundo, Señor, dame la suficiente fe para yo refugiarme e ir en pos de ti, porque tú tienes cuidado de mi vida, en medio de los temores, en medio del miedo. Aquí estamos esta mañana, amado Dios, Dios Todopoderoso, Dios Altísimo. No hay otro como tú, Señor, a quien podamos acudir. No hay otro como tú, en el cual podamos estar seguros, sino solo en tu presencia, Señor. Permítenos vivir, tener comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, bendito eres Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres, Padre. Tú eres, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Caerá a mi lado 1000 y a tu diestra caerán 10.000, mas a ti no llegará. Y puesto mi amor en ti, yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, y mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra caerán 10.000, mas a ti no llegará, porque he puesto mi amor en ti. Yo diré
y estar contigo. Es que en estar contigo, el estar contigo, Señor. Ahí encuentro descanso, ahí encuentro seguridad, Señor. Ahí encuentro protección de mi vida, Padre. Señor, mi vida, Señor, no es de esta tierra. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es para la eternidad, para estar contigo eternamente y para siempre. Señor, porque tú tienes un lugar preparado para mí, para mi hermano, Señor. Señor, tú estás haciendo un lugar para cada uno de nosotros. Y tú nos vas a llamar, Señor, a estar contigo para siempre, un día, Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, como dice tu Salmo 91, queremos habitar en tu abrigo, en esa seguridad, en esa cubierta, y es vivir como tú quieres que vivamos, con el Altísimo, con el Omnipotente, con el Dios Todopoderoso. Tú eres el que está con nosotros y nunca nos ha desamparado, Señor. Padre, oramos, Señor, por los que están pasando situación difícil en este momento de enfermedad. Oramos por los que están pasando esta pandemia, Señor. Tú sabes el miedo, Señor, el temor que muchos están pasando, Padre. Padre, vivimos en un tiempo de incertidumbre, un tiempo de inseguridad, Dios. Pero qué bueno es venir delante de ti. Qué bueno es habitar en tu casa, Señor. Y saber que tú nos guardas, oh Dios. Que tú nos tienes en el hueco de tu mano. Que en ti, Señor, encontramos seguridad. Que todas nuestras ansiedades, nuestros temores se van en tu presencia, Señor. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, oh Dios, está esa seguridad que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Padre, abrázanos con tus brazos de amor. Sosténnos con tus brazos de amor. Cúbrenos con tus alas, con la sombra de tus alas. Y pon en nuestros corazones, Señor, ese agradecimiento de saber que tú eres mi Dios, mi Señor, pero que también eres un Dios santo, Señor. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti como nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor. Gracias, Jesús. Tu presencia en plenitud de gozo. Aleluya. Sí, Señor. Delicias a tu diestra para siempre. Sí, oh Dios. Me mostrará la senda de la vida. Tu presencia, En Señor. tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Antes de los Delicias a tu diestra para siempre. Sí, Señor. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias. Delicias a su diestra para siempre. Aleluya. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Qué bueno es tenerlo a Él, hermanos, porque el gozo y la alegría de tenerlo a Él nos da seguridad y nos da certeza, amados hermanos. Bendito nuestro Dios. Todo lo que hemos logrado sacar, solo de un versículo, amados hermanos, ver todo lo que Dios tiene para usted y para mí. Estudia ese versículo. Vamos a continuar el próximo domingo estudiando los siguientes versículos con la ayuda de nuestro gran Señor. Amén. Así que bendito nuestro Dios. Hermanos, oramos, seguimos orando los unos por los otros. Avísenos si usted está enfermo, avísenos para poder estar orando y no dejemos de orar de los unos por los otros, hermanos. Hay tanta necesidad, pero tenemos a nuestro Dios. Amén.